Mi reflejo. Historia inspirada en Jesús Solís, quien nos cuenta esta vivencia. Cuando rompes un espejo, el coraje que despiertas es el de ellos. Espejos. Todos tenemos por lo menos uno en casa. Y se dice que, cuando los españoles llegaron con nuestros antepasados indígenas y les mostraron lo que eran los espejos, la impresión que estos se llevaron fue demasiado grande. Espejos, un artefacto tan ordinario en la actualidad, y sin embargo, uno de los más relevantes en la historia del ser humano. Esta es la historia de cómo un objeto tan común fue mermando no solo mi salud mental, sino también la física. Cuando era un niño de primaria, vivía en un pueblito muy calmado, bajo el cuidado de mis tíos abuelos, Pedro y Eva. Hasta que tuve la edad necesaria para comprender mejor los hechos, mis tíos me comentaron que mis padres habían fallecido en un aparatoso accidente de auto que tuvo lugar justo cuando yo tenía 1 año. Conforme fui creciendo, más detalles pude conocer en cuanto a aquel evento. La noche en que el auto de mis padres se volcó, todo quedó deshecho, a excepción de los espejos retrovisores. Sus cuerpos fueron hallados con algunas señales de tortura previas, mas, estas siempre carecieron de una respuesta o explicación por parte de las autoridades encargadas en revisar la escena. Aunque sabía que en mis primeros años de vida tuve a un par de padres que me amaron, para mí, mis verdaderas figuras paternas y amorosas siempre fueron mis tíos. Hasta llegar a la secundaria, tuve un estilo de vida ordinario, en donde lo único que tenía por contar era lo harto que estaba de las tareas escolares o lo poco que conseguía disfrutar de mis vacaciones. Aunque, esto último cambió el día en que conocí a Román. Pues Román, a diferencia de mí, no provenía de un entorno funcional en donde recibiera afecto. Me contó que su padre estaba en prisión, y que a su madre ni siquiera le gustaba quedarse en casa. Prácticamente, Román vivía solo, en un espacio con un techo, tal vez, pero nada cercano a lo que se le puede considerar un hogar. Al poco tiempo de haber iniciado una amistad con él, 2 de los profesores decidieron hablar con mis tíos, para advertirles de las amistades que recién estaba formando. Y a pesar de las advertencias, nunca quise alejar a Román de mi vida, pues, sin importar que fuera un joven problema, era una persona a la que le sobraba la sinceridad y las lecciones por enseñar de la vida. El tiempo se fue quedando atrás. Los años pasaron. Estando a poco de entrar a preparatoria, de la noche a la mañana, a mi amigo Román le comenzó a ir mejor, al menos en un nivel personal. Su entorno continuaba siendo disfuncional, sin embargo, había algo nuevo en él, que no me podía explicar a mí mismo. Algo que lo hacía ver con más ganas de intentar las cosas. Y su sonrisa perversa ya no era la de antes, ahora transmitía el doble de peligro y el doble de perversidad. Recuerdo que mi tío siempre me aconsejaba que era 1000 veces mejor vivir una vida con la cotidianidad de la soledad, a enfrentar las turbulencias de incluir a personas extrañas en el camino. A pesar de entender lo que quería decir, fracasé a la hora de ponerlo en práctica. Al paso de un par de meses, conocí la causa a los cambios tan recientes en mi amigo. Una tarde en que lo fui a visitar a su casa, para fumar un poco a escondidas, me advirtió que no me atreviera a tomar ninguno de los puros que estaban encima de su escritorio. Y al preguntarle por qué no podía fumar uno de estos, me respondió que iban a ser parte de una ofrenda para un trabajo de brujería que pondría en práctica. Sin tanta reserva, Román me confesó que había estado haciendo migas con padrinos de la brujería más delicada de practicar. Las cosas en las que se estaba metiendo involucraban mucho la conexión con los muertos, demonios y otros seres diferentes a nosotros los seres humanos. En medio de la plática, la cual involucraba lo suficiente a sus nuevos amigos en el mundo de la brujería, se me ocurrió preguntar si había llegado a escuchar alguna clase de leyenda o advertencia importante dentro de aquel mundo oscuro. Después de pensárselo por un par de minutos, mencionó que escuchó una advertencia sobre algo que le resultaba poco creíble, pero que,
sus mentores le hicieron mucho énfasis en que no se atreviera a intentarlo. Aquella misteriosa advertencia solo involucraba el uso de un espejo. Román explicó que, supuestamente, si uno permanecía mirando de forma fija a los ojos de su reflejo, a partir del lapso de 1 hora, comenzaría a ser testigo de actividades inusuales, manifestándose del otro lado del espejo. Y al preguntarle qué era lo peor que podía suceder, este no me supo contestar de forma muy específica. Sin embargo, me pidió que no tratara de averiguarlo. No sé qué hay en nosotros que, tan pronto como se nos pide que no hagamos algo, es exactamente lo primero que vamos a hacer. En mi caso, me fue imposible escarmentar en cabeza ajena, y tanto por el aburrimiento como por la inmensa intriga, me dispuse a llegar a mi casa a intentarlo, tan pronto como mis tíos se fueran a dormir. Era la primera vez en que me metía con temas de los cuales era ignorante. Así que, allí estaba yo. Solo, en el patio de la casa, en donde la única luz que me alumbraba era la de la luna y sus estrellas. Nadie más que estas iban a ser testigos de las atrocidades que estaba a punto de poner a prueba. Supongo que mi postura era un tanto incrédula, o quizás quise retar a mi propia valentía. Así que, siguiendo la especificación más sencilla de llevar a cabo, sostuve aquel espejo frente a mí y miré fijamente dentro de mis propios ojos. Y conforme pasaban los minutos, fui comprendiendo la magia que se podía hallar dentro de ese simple objeto. Parecía que estaba solo, pero no era así, estaba ante mí mismo. Veía a mis ojos y, entonces, lograba comprender en qué manera es que me podían percibir los demás. En los primeros 10 minutos me sentí un tanto ridículo por el hecho de ver hacia la misma dirección y sin hacer un solo movimiento. Debo mencionar que, aunque de forma física me hallaba paralizado y casi no parpadeaba, en el plano mental era presa de un caos de pensamientos y preguntas. Consideré que la leyenda de los espejos no era más que una broma puesta para los brujos primerizos. Sin embargo, al poco tiempo de pensar en eso, sentí escalofríos por todo el cuerpo. No parecía haber un motivo por el cual temer y, aún así, comenzaba a ser acorralado por el terror. Como si mi cuerpo me hubiese querido advertir de algo. Entre el sonido de los grillos y mi reflejo, recordé esa peculiaridad que se presentó en el accidente que dejó a mis padres sin vida. Los espejos retrovisores fueron lo único que pareció quedar intacto. Mientras que hacía la prueba del espejo, me di cuenta de que aquello no se pudo tratar solo de una casualidad. Mas, seguía sin encontrar ninguna respuesta. Y regresando el enfoque hacia la prueba del espejo, conforme más tiempo pasaba, la imagen de él parecía presentar anomalías, tales como ligeros movimientos diferentes a los míos. Y buscando el lado lógico, quise pensar que se trataba de mi propia sugestión, o alguna distorsión visual causada por la vista fija. Los minutos se iban con lentitud. Mientras más transcurría el experimento, más cosas inusuales se podían percibir. De pronto, ya no solo notaba ligeros movimientos, sino que, incluso parecía que mi reflejo respiraba a un ritmo distinto al mío. Era como si este reflejo de mí fuese tomando una clase de conciencia propia. Y parecía que le estaba costando trabajo el disimular. Al cumplirse 1 hora, el reloj de la casa timbró. ¿Acaso había superado la prueba?, me pregunté. En ese preciso instante, y sin apartar la vista, noté cómo mi reflejo parpadeó, sin que yo lo hubiese hecho. Aterrado, me llevé la mano a la boca. El ser del otro lado se seguía pareciendo a mí, pero no era yo, de eso estaba convencido. Esa cosa inclinó su cabeza hacia mí, como si quisiera distinguirme mejor. El espejo se había convertido en una ventana para los dos. En lo personal, sabía lo que estaba viendo, sin embargo, no lo podía creer. Pues mi reflejo movió los ojos de un lado a otro, percatándose de los bordes que limitaban al espejo. La forma en que me veía me daba a entender que su deseo más grande era el salir de allí.
En el momento en que este ser se siguió inclinando para verme mejor, me horroricé tanto que aventé el espejo hacia el piso con toda la fuerza posible. Lo vi quebrarse ante mis ojos. Debí limpiar aquel desastre, mas no lo hice. Y terminé por irme corriendo hacia mi cuarto. Dicen que, si rompes un espejo, te esperan años de mala suerte, pues, hoy puedo decir que la creencia cobra demasiado sentido. A la mañana siguiente de presenciar los espantosos resultados desatados por tanto ver al espejo, me apresuré a encontrar a Román. Y tan pronto como le hice mención de mi desobediencia, me llamó la atención. Me dijo que las advertencias de los brujos nunca debían de ponerse a prueba, sin importar cuán absurdas parecieran. Entre una crisis de ansiedad, le pregunté qué era lo que podía hacer a continuación. Román no supo contestarme, solo prometió que buscaría una solución, preguntando a quienes le advirtieron de ello. Después de lo sucedido con el espejo, descubrí que, en cualquier lugar en el cual pudiese ver mi reflejo, volvía a surgir aquella sensación de ser analizado por el otro. No importaba si mi reflejo se mostraba a través del espejo de los baños, o los charcos en el piso tras la lluvia, siempre, sin ninguna excepción, la persona del otro lado actuaba de forma diferente. El verlo parpadear, sonreír o mirar hacia otras direcciones me dejaba en claro que se había convertido en un ser separado de mí y a su vez lo bastante cercano. Pues, hiciera lo que hiciera, no me podía quitar de encima a mi propio reflejo. Sentía que se estaba formando una conexión que iba más allá de los planos de una persona frente a su reflejo. Por esto mismo es que empecé a odiar los días de lluvia, porque los charcos traían a mi reflejo por doquier. Al menos en el caso de las ventanas, bastaba con mantener las cortinas cerradas. Para los días de fiestas o eventos especiales en la escuela, me acostumbré a no quererme arreglar frente a un espejo, y solo hacer uso de este en caso de ser estrictamente necesario. A un par de días de haberle preguntado a Román qué era lo que podía hacer para cancelar mi más reciente maldición, mi amigo vino a mí con una expresión de preocupación. Me dijo que no existía manera de cancelar aquella extraña unión una vez que ya se le había desatado. Román me explicó que, a quienes siempre vemos del otro lado del espejo, eran falsas versiones de nosotros. Simples réplicas, con la única función de imitarnos desde su plano. Sin embargo, al hacer que estos vean hacia nuestro mundo por un periodo de tiempo prolongado, lo que conseguimos es despertarles conciencia, dentro de su mundo paralelo. Y una vez consciente, lo sería siempre aquel impostor. Ya que yo abrí esa puerta, lo único que podía hacer era seguirme alejando del reflejo, tanto como me fuera posible. Debía apartarme de este, para así no volver a saber de él. Desde entonces, mi estilo de vida se volvió lo bastante inusual, ya que siempre actuaba con cierta paranoia al estar cerca de cualquier reflejo. De esta forma, y sin darme cuenta del tiempo, se me fue un año. Y debo decir que, si la vida ya resultaba complicada con los dilemas del estudio y el trabajo, y el hecho de tener que salir adelante cuando se es perseguido durante las 24 horas, hizo que enfrentar cada día se convirtiera en un completo infierno. En una ocasión, para celebrar el enorme logro que representó para mí el quedar en mi universidad deseada, parte de la familia y yo nos hicimos un espacio para visitar un hermoso lago. Recuerdo a mis primos jugando con el agua, invitándome a estar con ellos y entrar a nadar un rato. Al negarme tantas veces a participar, fui visto como la pieza extraña en la familia. Sin embargo, sin importar lo mucho que me resistí al inicio, terminé por abrirme a la idea de divertirme con ellos. De esta manera, de un brinco entré al agua, sin mirar el reflejo. Durante los primeros 15 minutos, todo marchó de manera agradable. Hasta que, súbitamente, sentí como algo debajo del agua me tomó del pie, tratando de llevarme con él. Alguien, o algo, estaba aferrado a mí. Al ver cómo forcejeaba por salir a flote, un par de tíos vinieron en mi ayuda.
En medio de esa pelea de fuerza que hacían ambas partes, sentí como cada vez se volvía más débil mi respiración. Me estaba ahogando con el agua. Jamás olvidaré la horrible sensación que significó el resignarme a mi muerte, incluso cuando solo la sufrí por unos cuantos minutos. Tras el traumático evento, desde que conseguí respirar con normalidad, me juré que jamás volvería a nadar. En cuanto al estudio, por cuestiones de la carrera y la universidad a la que conseguí entrar, tuve que alejarme de mi acostumbrado pueblo. Aquel lugar que me vio crecer hasta alcanzar la mayoría de edad. Sabía que en el ambiente de la ciudad, la situación se podía tornar mucho más complicada para alguien como yo, pero no quería dejar que eso me impidiera seguir con mi plan de vida. A pesar de tanto que me esmeré por ignorar la presencia del impostor en el reflejo, este se hacía notar cada vez con más insistencia. De pronto, el mayor conflicto para mí ya no era el evitar mirarlo, sino también escucharlo. Esa aberración murmuraba desde cualquier lugar en donde se encontrara, perturbando cualquier oportunidad de que me concentrara. ¿Cómo era posible que ahora se hiciera escuchar?, me preguntaba, con las emociones ahogadas en angustia. Creo que el avance del tiempo lo volvía más consciente. Con cada mes que pasaba, continuaba siendo perseguido a mayores escalas. De forma súbita, vi mis calificaciones caer. Y no era que yo fuera un mal estudiante, era que aquel impostor comenzaba a apoderarse de mi realidad. Si de casualidad me cruzaba con un espejo, con el rabillo del ojo lo alcanzaba a ver burlándose de mí. Mezclado con el terror de verme señalado por alguien idéntico a mí, estaba esa horrible tortura de tener que escucharlo decir: no nos iremos de aquí hasta que estemos juntos. Ante el pésimo rendimiento que estaba teniendo tanto en clases como con los proyectos, las llamadas de atención en cuanto a una posible expulsión, terminaron convertidas en una devastadora realidad. Todos mis esfuerzos quedaron hechos trizas. Quedé convertido en la mayor decepción para la familia. ¿Con qué cara iba a regresar a la casa de mis tíos? ¿Cómo les explicaría que perdí la mayor oportunidad de mi vida? Después de los arduos esfuerzos, terminé hecho una basura de estudiante. Estaba desvelado, con gran parte de mis oportunidades destruidas. Nunca supe manejar el fracaso. Y en esta situación, me llenaba de coraje el pensar que perdí la pelea por algo tan ridículo y fuera de mis manos, como lo era el acoso de mi reflejo. A una tarde de tener que tomar un autobús de vuelta a mi pueblo, tuve que caminar forzosamente enfrente de una tienda de espejos. Traté de cruzar lo más rápido posible, con la mirada puesta en el piso. Pero, ese impostor seguía murmurando amenazas, lo podía oír a mi alrededor. Se reía de mí, diciendo que nunca dejaría de ser un pobre muchacho de pueblo. En el instante en que este ser consiguió sacarme de quicio, entré a esa tienda de espejos y miré hacia todos y cada uno de los que me rodeaban. Yo estaba fúrico, mientras que él sonreía. Y perdiendo por completo la razón, empuñé ambas manos y de forma impulsiva y descontrolada comencé a golpear todos esos espejos que se hallaban a mi vista. Al mismo tiempo en que mis manos quedaban destrozadas, estos también se quebraban. Aquel ha sido el peor colapso mental en mi vida. Después de causar pánico a las personas de alrededor, 3 oficiales aparecieron sorpresivamente detrás mío. Al momento en que trataron de detenerme, puse una resistencia enfermiza. Por desgracia, esto último me llevó a perder el equilibrio y azotarme de frente contra uno de esos espejos que me hacían la existencia miserable. Luego de que me obligaran a levantarme, sentí los trozos más finos del espejo incrustados en distintas partes de mi cuerpo. Cuando lo poco que me quedaba de fuerza se desvaneció, consiguieron llevarme hasta su patrulla. Dijeron que debía ir a la delegación para que se me levantara una multa, a la par en que me sometían a distintos exámenes de salud mental. Al poco tiempo de ser detenido, mandaron a llamar a una psiquiatra. Justo como lo esperaba, ésta subestimó mi testimonio en relación al ser perverso en el espejo. Y en lugar de que me dejaran ir,
lo que ella propuso fue someterme a terapia de exposición. El método de exposición no era nada más que una tortura permitida bajo términos legales. Se supone que, entre más se expone al individuo a aquello que le causaba inquietud, menos tiempo toma su recuperación. Bueno, esto es completamente falso, o al menos lo fue para mí. Y como otro castigo cruel de la vida, tuve que permitir que me ataran a una silla y me rodearan con tantos espejos de cuerpo completo como les fue posible. Cerré los ojos con fuerza, pero me advirtieron que, si no los abría, más tiempo estaría obligado a vivir sin derecho a mi libertad. Por lo que sin otra opción, abrí los ojos. Esta ocasión ocurrió algo completamente diferente a todas las demás veces. El impostor, estando en presencia de los demás, se comportó como un reflejo ordinario. En ese instante, sentí los diminutos trozos de espejo que se quedaron clavados. En vez de quedarse en la misma zona, continuaban atravesándome. Y mientras más se clavaban, con mayor intensidad era que escuchaba a la voz del villano. Resistía, pero no podía evitar sentir cómo las finas láminas se seguían enterrando hasta lo más profundo de mi carne. Estas ya ni siquiera eran vistas superficialmente, sin embargo, aún me hacían sufrir, rebanando las partes que ya eran inalcanzables. Parte de los espejos había quedado en mi interior, literalmente. Ya no era necesario mirar al reflejo para notar al impostor. Con tal de salir pronto, tuve que actuar convencido de mi sanación. Al final, salí de las intervenciones psiquiátricas no por estar sano, sino por mentir. La tarde en que por fin regresé a mi pueblo y a casa de mis tíos, noté cómo perdía el control. Pues, por instantes podía hablar y actuar como siempre lo hacía, mas, había otros, en los cuales no me comportaba como lo hubiese hecho sin la intervención del falso yo. A la mañana siguiente de mi llegada, desperté sintiendo una angustia asfixiante. Tuve el presentimiento de que había ocurrido algo mientras me hallaba inconsciente. Temiéndole a la entidad hostil que ahora actuaba por mí, busqué a mis tíos por toda la casa y descubrí que no estaban. Mis tíos no estaban, pero encontré una nota en el comedor, escrita con mi propia letra. Dicha nota decía: tuve que deshacerme de ellos porque nos estorbaban. No te aconsejo que revises bajo la tierra, mejor, acostúmbrate a vivir con la soledad de los asesinos, pues, es así que la vamos a necesitar. Ahora, como una segunda persona viviendo en mi interior, siento a ese ser tomando el control de mis acciones y palabras cada vez con mayor fuerza. Una parte de mí piensa diferente a cómo en realidad actúo. Mi yo del espejo es un déspota, con tendencias nocivas para los demás. Es un vil psicópata, manejándome. Y lo que resulta ser el aspecto más frustrante en todo esto es que fui yo quien lo invocó. Fui yo quien le permitió llegar a mi vida durante esa noche en que miré a mis propios ojos, por más de una hora. Parece ridículo de creer, sin embargo, hoy no me queda duda de que, si las advertencias existen, siempre es por algo real y en verdad delicado. Si no me creen, las pruebas quedan ante ustedes con el simple alcance de un espejo. Y no tengo dos personalidades, sé que he estado viviendo poseído. Pues el impostor se quedó instalado en mí. Señales del ayer. Mi historia empieza en un tiempo en que mi papá trabajaba como supervisor en varias obras a lo largo de la República Mexicana. Debido a su labor, se veía en la necesidad de viajar con frecuencia, llegando a quedarse meses enteros hasta que la construcción culminara. Esto nos llevaba a vivir momentos de separación de su compañía. Mi madre, mis dos hermanas y yo decidimos acompañar a mi papá en una de sus travesías laborales a Veracruz. Sin embargo, jamás imaginábamos lo que nos aguardaba en ese lugar. Inicialmente, nos alojamos en un hotel durante el primer mes. Pero luego, mi papá consideró que sería más conveniente alquilar una casa, ya que nos quedaríamos allí por un tiempo prolongado.
Recuerdo vívidamente el día en que mi papá llegó con una gran sonrisa, compartiendo la noticia de que había encontrado una casa para nosotros. Llenos de emoción, fuimos juntos a conocerla. Desde el primer momento, la casa nos impresionó por su amplitud y encantó. Unos hermosos arbustos de rosas adornaban su entrada, y su aspecto exterior nos invitaba a explorar más. Al ingresar, me llamó la atención el detalle de 2 escalones a la izquierda que conducían a la sala. Allí encontré 3 sillones rojos y una antigua televisión, de esas que requerían cambios de canal manuales. En la parte delantera se ubicaba un comedor con una vitrina que aportaba un aire de misterio. Sin embargo, lo que más capturó mi atención fue una habitación enigmática que estaba cerrada con llave o bloqueada de alguna forma. No pude evitar notar que la puerta parecía atrancada y una ventana en ella estaba tapizada con libros, impidiéndonos ver a través de ella. Fue en ese momento cuando mi hermana mayor y yo decidimos emprender la tarea de limpiar el último cuarto en el segundo piso de la casa. Al llegar al cuarto que teníamos la intención de limpiar, encontramos un par de colchones dispuestos de manera peculiar. Uno estaba colocado en diagonal y el otro, en posición vertical. Al adentrarnos en el cuarto, nuestros ojos se posaron en un crucifijo que se erguía, midiendo alrededor de 1 metro o un poco más. La figura de Cristo que adornaba el crucifijo parecía estar teñida de sangre y su piel era notablemente oscura. Este avistamiento nos llenó de un profundo temor, lo que nos llevó a abandonar el lugar precipitadamente, sintiendo un escalofrío recorriendo nuestras espaldas. Más tarde, cuando la noche cayó y después de un intenso día de limpieza, nuestra familia tomó la decisión de salir a cenar. Antes de partir, apagamos todas las luces de la casa. Sin embargo, al momento de abandonarla, nos percatamos de que las luces se encendieron nuevamente, una circunstancia extraña que, a pesar de desconcertarnos, no logró robarle demasiada importancia a nuestros ojos. Salimos y, al regresar, observamos que la televisión estaba encendida, mostrando una imagen estática en el canal 3. Esto nos resultó bastante curioso, ya que antes de irnos, solíamos sintonizar el canal 5, donde se transmitían caricaturas. Cabe destacar que esta televisión era de las antiguas, sin control remoto y con un sistema de cambios manuales. Mi padre apagó la televisión y, después de esta serie de incidentes inusuales, todos nos dirigimos a dormir. En esa época, yo tenía solamente 7 años y compartía un cuarto con mi hermana mayor, quien tenía 11. Mis padres, por su parte, compartían otro cuarto junto con mi hermanita, de tan solo 2 años de edad. Habitualmente, cuando sentía miedo, solía hablar con mi hermana mayor antes de dormir. No obstante, esta vez, ella aún estaba despierta al conversar conmigo. Le expresé mi temor con sinceridad: hermana, tengo mucho miedo. Ella volvió su mirada hacia mí con un gesto nervioso y me confesó: yo también. Aunque mi hermana siempre había demostrado ser muy valiente, tenía la costumbre de ver películas de terror por las noches, y aún así, nunca la había escuchado admitir tener miedo. Esto me sorprendió, ya que la veía como mi heroína, alguien invulnerable, y de repente, en esa situación, descubrí que incluso ella experimentaba el miedo. Nos dirigimos hacia nuestros padres para prepararnos para dormir, y para nuestra sorpresa, ellos también estaban despiertos. Esta situación era poco común, ya que normalmente se dormían muy rápido. Les compartimos la inquietante sensación que teníamos en la casa, y en respuesta, mi padre sugirió que yo durmiera con mi mamá mientras él se quedaba con mi hermana. Esta propuesta contrastaba con la norma de no molestarlos mientras dormían. Sin embargo, en esta ocasión, no se quejaron ni rechazaron la idea, y mi mamá, quien usualmente detesta la luz prendida al dormir, no objetó en esta ocasión. Al día siguiente, mi mamá expresó una observación a mi papá: amor, no podía dormir por la luz hasta que la apagaste. Sin embargo, la respuesta de mi padre fue desconcertante: pero como no la apagaste tú.
Ninguna de nosotras había ido a apagar la luz, ya que no alcanzábamos a llegar al interruptor. Mis padres no comentaron más sobre el asunto, y tengo la impresión de que prefirieron no profundizar en el tema para evitar asustarnos. El día avanzó y, en el primer piso de la casa, se encontraba la habitación cerrada que había captado nuestra atención. El miedo nos invadía cuando escuchábamos un ruido espeluznante de rasguño proveniente de la puerta cerrada. Mi mamá sostenía que se trataba de un animal, pero la lentitud del sonido y la dirección de arriba hacia abajo no se asemejaban a los ruidos típicos de un animal. El sonido parecía emanar desde el interior del cuarto, y sus rasguños escalofriantes nos mantenían alertas y perturbadas. Más tarde, mientras mi papá estaba ocupado limpiando la vitrina, algo inusual ocurrió. De repente, sin previo aviso, dejó caer algunas hojas que tenía en las manos y nos comunicó que ya era hora de abandonar la casa. La forma en que lo dijo, sin explicación ni detalles, me llenó de temor. Ver a mi papá, quien generalmente era una figura de valentía, manifestar semejante nivel de miedo me hizo comprender que algo realmente grave debía estar sucediendo. Sin demora, comenzamos a empacar nuestras maletas. Mientras nos subíamos al carro para irnos, una visión perturbadora captó nuestra atención. En la ventana del cuarto de arriba, observamos cómo la cortina se movía, como si alguien la estuviera agitando. En ese momento, pude percibir la presencia de una entidad, aunque su presencia no se manifestaba de una manera abiertamente maligna. Es importante señalar que la ventana estaba completamente cerrada, por lo que no había una razón lógica que justificara el movimiento de la cortina de esa manera. A medida que observábamos, una figura sombría y siniestra se delineó en la ventana, la silueta de una mujer. Era una visión que no podíamos creer y que nos llenó de un horror profundo. Estábamos aterrados y ya no queríamos pasar ni un segundo más en ese espantoso lugar. No perdimos tiempo y nos marchamos rápidamente. Algunos colegas de mi padre, al enterarse de la situación, le preguntaron si podían quedarse en la casa, ya que la empresa había pagado el alquiler completo del mes. Después de que mis padres accedieran a que algunos de los compañeros de mi papá se quedaran en la casa, estos hombres experimentaron una serie de fenómenos extraños. Después de un tiempo, uno de ellos se acercó a mi padre y le preguntó por qué no les había advertido que la casa parecía estar enojada. Los hombres compartieron que las luces se encendían y apagaban por sí solas y escuchaban ruidos perturbadores, como rasguños y otros sonidos aterradores. Su miedo era tan intenso que incluso optaban por dormir juntos para sentirse seguros. Mi padre intentaba consolarnos a mi hermana y a mí, sugiriendo que nuestra imaginación y nervios nos confundían y nos hacían percibir cosas inexistentes. Pero a medida que pasaron los años y crecimos, la verdad salió a la luz. Mi padre finalmente nos reveló que las hojas que encontró en la vitrina el último día en esa casa, la misma casa con una atmósfera tan perturbadora, eran en realidad el acta de defunción de una mujer que se había suicidado allí meses antes de que llegáramos. Escuchar esta revelación me produjo un intenso escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Preferí no seguir escuchando más detalles y traté de alejar de mi mente esa experiencia horrible que había vivido. Con el tiempo, esa experiencia se convirtió en un recuerdo espeluznante que prefería mantener oculto en algún rincón de mi mente. La verdad detrás de los sucesos que vivimos en esa casa era mucho más aterradora de lo que podríamos haber imaginado en ese momento. Decidí concentrarme en seguir adelante y dejar atrás ese capítulo oscuro de mi vida. Profundidad. Durante muchos años de mi vida, me dediqué a la pesca en las extensas costas de San Fernando, específicamente en las vastas llanuras del Golfo de México. Y para llevar a cabo esta actividad, era necesario alejarse hasta un punto donde la plataforma continental se adentraba en las profundidades marinas, alcanzando un abismo de entre 200 a 2000 metros. Las aguas de esa región podían, en ocasiones, tornarse engañosas, y aunque en la actualidad, en nuestros tiempos más contemporáneos,
La pesca se ha vuelto una labor considerablemente segura gracias a los avances tecnológicos en dispositivos básicos como sonares y radares en el pasado, cuando yo me dedicaba a este oficio. La mayoría de las familias de la ciudad lamentablemente tenían uno o más seres queridos que perdieron la vida en las profundidades del Golfo. En aquel entonces, cuando te encontrabas solo en medio del vasto mar abierto, rodeado de oscuras olas y vientos hostiles, la experiencia podía volverse un tanto inquietante. Pues recuerdo una ocasión en particular, habíamos estado en alta mar durante varios días, en una búsqueda implacable de una generosa cantidad de camarones. Pues la temporada había sido desfavorable, y no era rentable regresar sin nuestro barco repleto de esta preciada carga. Pero por desgracia, todo parecía indicar que la fortuna no estaba de nuestro lado en esa travesía. El hijo mayor del propietario de la embarcación estudiaba en Estados Unidos y, gentilmente, nos proporcionó una herramienta invaluable para nuestro barco, un sonar de pesca. Hasta entonces, nunca habíamos empleado ningún dispositivo de esta índole, ya que habíamos aprendido técnicas tradicionales para localizar las zonas clave de pesca. Sin embargo, dado el esfuerzo que el hijo del dueño hizo viajando hasta aquí, instalando el equipo y brindándonos una detallada instrucción sobre su funcionamiento, decidimos emplearlo, y efectivamente demostró ser sumamente útil en nuestra empresa. Permíteme explicar, de manera concisa y comprensible, qué es un sonar de pesca. Quiero aclarar que mi formación académica es limitada, pero según mi entendimiento, este dispositivo opera mediante la emisión de ondas sonoras hacia las profundidades marinas. Las ondas rebotan y regresan al aparato, y gracias a las diferencias en la forma en que el sonido se desplaza a través de los peces en comparación con las aguas limpias, el sonar puede detectar la presencia de animales bajo el agua. Y esto ocurre debido a que los peces albergan una cierta cantidad de aire en sus cuerpos, lo que altera su densidad y permite que el sonar identifique su presencia. Cuando el aparato muestra en su pantalla una mancha significativa, esto indica la existencia de una concentración de animales en las profundidades del mar. El sonar que utilizábamos tenía la capacidad de alcanzar grandes profundidades, aunque no estábamos buscando camarones a tales profundidades. Esa era la capacidad del aparato, al parecer, uno de alta calidad. Pero, en una ocasión, de manera repentina, el sonar detectó algo a una impresionante profundidad de 600 metros, pero justo después de esta detección, el dispositivo dejó de funcionar. Por lo que, no relacionamos esta falla con lo que había sido detectado, ya que pensamos que se trataba de una simple coincidencia. En ese momento, las olas eran feroces y el viento no nos favorecía, por lo que supusimos que las condiciones climáticas adversas habían provocado la avería del aparato. Así que, mientras algunos miembros de la tripulación intentaban solucionar el problema del sonar, el resto de nosotros permanecía bajo cubierta, sumidos en el aburrimiento. Pues no teníamos otra opción que contemplar el inquietante horizonte, siguiendo la tradición que mi padre y su padre habían seguido antes que yo, en una larga cadena de monotonía y soledad en el mar. Es posible que muchos hayan oído hablar del término talasofobia, que se refiere a la sensación de incomodidad que se experimenta al imaginar que bajo el agua podría acechar algo inquietante. Y esa fue exactamente la sensación que me invadió aquel día. Cuando me acerqué a la orilla y miré hacia las profundidades del mar. En ese instante, una voz emergió de entre mis pensamientos, interrumpiéndolos de golpe. Era el individuo a cargo del timón, y su llamado indicaba que debía acudir a su lado. Así que, sin dudarlo, me dirigí hacia él, intrigado por su solicitud. Y al llegar a su lado, me encontré con el colaborador que había ayudado a restablecer el funcionamiento del aparato. Ambos hombres parecían sumidos en un misterioso silencio, sin emitir palabra alguna. En cambio, sus rostros se contrajeron en un gesto de preocupación y sus dedos se dirigieron a la pantalla del sonar, señalando con urgencia. Mis ojos se posaron en la pantalla del sonar, pero, en un primer vistazo, nada me pareció fuera de lo común. Pues,
las ondas de sonido descendían hasta tocar el lecho marino y ascendían con la normalidad esperada, tal como debería funcionar un dispositivo de este tipo. Y fue entonces cuando los dos hombres me instaron a enfocarme en la lectura de la profundidad que el sonar registraba en el fondo marino. Al hacerlo, una oleada de inquietud se apoderó de mí. Pues, la pantalla mostraba una inverosímil profundidad de aproximadamente 300 metros, algo que resultaba imposible, ya que en ese momento, nuestra ubicación no debería haber estado tan cerca de la costa. No éramos precisamente navegantes de aguas abismales, pero al menos debíamos encontrarnos a unos 900 metros de profundidad. Por lo que, volteé la vista hacia mis compañeros, tratando de atribuir este extraño hallazgo a un fallo técnico. Les aseguré que el sonar debía estar desajustado, sin embargo, sus rostros reflejaban una mezcla de confusión y preocupación. La situación comenzaba a inquietarme. Mi siguiente pensamiento fue dirigirme al capitán, quien se hallaba disfrutando de una merecida siesta. Sin embargo, sabía que despertarlo con esta noticia lo pondría furioso, especialmente dadas las condiciones climáticas y la falta del sonar. Así que, lo más sensato en ese momento era regresar al puerto de inmediato, evitando gastar combustible en medio de tales circunstancias. Y como había previsto, la ira del capitán se desató con furia mientras caminábamos hacia él. Por lo que, maldiciones y quejas llenaron el aire, mientras él culpaba a los dos técnicos de haber descompuesto el sonar. Cuando finalmente llegamos al lugar donde el capitán se encontraba descansando, antes de que él pudiera articular palabra, los dos técnicos nos informaron sobre el extraño comportamiento del sonar. Pues según sus reportes, el aparato indicaba que el fondo se hallaba a una sorprendente profundidad de 250 metros, y lo más desconcertante, cada 3 lecturas, la detección del fondo ascendía aún más. El capitán y yo, compartiendo una mirada de asombro, dirigimos nuestra atención a la pantalla del sonar. Era innegable, el fondo marino se aproximaba peligrosamente al barco y la noción de que se tratara de un fallo del aparato se desvanecía rápidamente. Pues, algo extraordinario estaba aconteciendo, algo que escapaba a nuestra comprensión. El inusual espectáculo de 4 personas escrutando la pantalla del sonar no pasó desapercibido para el resto de la tripulación. Uno de los miembros menos experimentados se acercó con curiosidad y preguntó la razón de nuestra preocupación. Pero, antes de que pudiéramos responder, observó el radar y se percató de la misma anormalidad. Su única suposición fue que tal vez se trataba de una ballena. El capitán, sin embargo, desestimó la idea de inmediato. Pues, no era la temporada para la presencia de ballenas en esa área, y, además, no existían ballenas de semejante envergadura en esa región. Aquí cabe destacar un detalle importante: nuestra embarcación, aunque no era de gran tamaño, el sonar no solo detectaba lo que se hallaba justo debajo de nosotros, sino que el sonido viajaba en un ángulo amplio. A la profundidad a la que el sonar detectaba el fondo, cualquier criatura marina sería de un tamaño descomunal, incluso superando a la ballena más grande conocida en el mundo. La inquietante proximidad del fondo quedó patente en la pantalla del sonar. La lectura ya no señalaba los 250 metros de profundidad, sino que disminuía de manera alarmante, llegando a situarse a menos de 200 metros. Y finalmente a un inquietante umbral de 150 metros de profundidad. Fue en ese momento que el capitán lanzó una conjetura: tal vez se trata de un banco de arena. Y aunque la posibilidad de encontrarnos con una formación de este tipo era extraordinariamente baja, no podíamos descartarla por completo. Pues, un banco de arena se presenta cuando la acumulación de arena en una zona es tal que forma una especie de isla efímera que, dependiendo de las mareas, puede emerger a la superficie. Esta teoría cobró fuerza en nuestros pensamientos y el capitán ordenó una maniobra para evitar que la supuesta arena impactara contra la embarcación. Sin embargo, en cuestión de segundos, se hizo evidente que esta hipótesis no se sostenía.
Pues, a pesar de que habíamos iniciado el movimiento del barco, el sonar continuaba registrando la proximidad del fondo, que se aproximaba cada vez más. La inquietante cuenta regresiva continuó. 100 metros, aceleramos, 75 metros, intensificamos nuestros esfuerzos, 50 metros, el nerviosismo se apoderaba de nosotros. Pues, lo que estaba emergiendo de las profundidades marinas se acercaba inexorablemente, y en ese momento, toda la tripulación estaba al borde de sus asientos, pendiente de la lectura del sonar. Nunca, en toda nuestra experiencia como pescadores, habíamos experimentado una tensión tan extrema. A pesar de nuestros esfuerzos por alejarnos, el aparato seguía indicando que el fondo se hallaba a solo 40 metros de profundidad, luego 30 metros, y cuando la lectura marcó menos de 20 metros, ocurrió el impacto. El barco se tambaleó de manera abrupta y varios de nosotros, incluyéndome, fuimos arrojados al suelo debido a la brusca sacudida. El individuo a cargo del timón sufrió un impacto tan fuerte que sufrió una laceración en la ceja, lo que pintó su rostro de un inquietante rastro de sangre. El golpe se produjo en la parte trasera de la embarcación, sumiendo a toda la tripulación en un estado de asombro y temor. Una vez que logramos poner en pie a aquellos de nosotros que habían caído por la brusca sacudida, nuestras miradas se volvieron hacia el aparato del sonar. Pero, lamentablemente, el impacto lo había dejado fuera de servicio, sumiéndonos en un estado de incertidumbre al estar privados de su orientación. Por lo que, los interrogantes comenzaron a brotar en voz alta, todos ansiosos por comprender lo que había ocurrido. Sin embargo, el inquietante silencio del capitán habló más alto que cualquier conjetura, insinuando que estábamos enfrentando algo serio y posiblemente peligroso. Y mientras la tensión seguía en aumento, el sonar permanecía en silencio, sin mostrar señales de vida. La situación se tornaba más crítica con cada minuto que pasaba. Frente a la peligrosidad de la coyuntura, el capitán tomó la decisión de dar media vuelta y regresar, priorizando la seguridad de la tripulación por encima de cualquier otra consideración. Pasaron unas largas 3 horas antes de que el sonar volviera a cobrar vida y los parámetros que detectaba volvieron a la normalidad. Finalmente, logramos arribar al muelle sanos y salvos, no obstante, había un detalle que resultaba imposible pasar por alto. Pues al inspeccionar la popa de la embarcación, el extremo de la parte trasera, que había recibido el impacto, descubrimos algo extraordinariamente extraño. Aunque era lógico esperar señales de un choque, lo que nos encontramos no era un simple golpe, pues, en su lugar, parecían marcas que habían sido trazadas. Con 23 años de experiencia en la pesca, jamás antes había presenciado algo tan desconcertante. Las marcas parecían como si un ser de dimensiones titánicas hubiera rasgado esa parte de la embarcación, ya fuera con garras, colmillos o espinas gigantes en su lomo. En todo el mundo, no existe ninguna especie conocida capaz de dejar huellas de semejante magnitud. Por lo que, desde ese día, he pasado innumerables noches en vela, meditando sobre lo que ocurrió, pero la verdad es que, por más que reflexiono y escudriño en mi mente, me resulta completamente imposible hallar siquiera una explicación posible para este enigma. Pues, la única conclusión que logro extraer de esta experiencia es la más obvia: lo que surgió desde las profundidades para colisionar con nuestra embarcación fue, sin lugar a dudas, una criatura marina. Y la razón que pudo haberla impulsado a llevar a cabo semejante acto de violencia podría estar relacionada, de alguna forma, con el sonar. Pues, es bien sabido que muchas especies acuáticas son extremadamente sensibles al sonido, y las ondas emitidas por el aparato podrían haber perturbado a tal criatura de tal manera que su respuesta natural fue un ataque, una reacción impulsiva ante el molesto sonido que lo perturbaba. Pero la simple idea de la magnitud que esta criatura debió haber tenido me atormenta en mis noches de vigilia. Paz en el parapeto. Vivo en un pueblo en Michoacán, donde abundan las historias sobre sucesos paranormales. Como en cualquier pueblo,
a veces se exageran ciertas cosas, pero lo que voy a contarles acerca de esta casa en particular es completamente real. Este incidente ocurrió hace mucho tiempo, cuando yo aún estaba en la primaria. Mi tío era un apasionado de las peleas de gallos. En su antigua casa, tenía un espacio designado en el patio para criar a estos animales. A través de conexiones familiares, se encargaba de esta actividad. Dado que mi tío no residía en esa casa, sino que venía ocasionalmente, mi padre asumía la responsabilidad de alimentar y cuidar a los gallos. Si bien mi padre ayudaba a su hermano, se mantenía al margen y no participaba más allá de alimentarlos. La historia que voy a contar ocurrió después de una noche de palenque. Mi tío había ganado una suma considerable de dinero, y otro tío suyo que lo acompañaba esa noche se quedó a dormir en la casa. Este último había venido desde Guadalajara para participar en las peleas de gallos. Al día siguiente, nos reunimos como familia debido a la visita del tío que venía de Guadalajara. Durante nuestras conversaciones, este tío compartió con nosotros que había tenido dificultades para dormir esa noche. Relató que había escuchado quejidos y que también había percibido el sonido de personas subiendo y bajando las escaleras con fuerza. Mis padres creyeron que esos ruidos podían atribuirse a la combinación del palenque y el agotamiento después de las peleas de gallos. Supusieron que quizás habían bebido un poco de más y que esos ruidos solo eran producto de su imaginación afectada por la bebida. Entonces, no se tomaron muy en serio lo que mi tío había compartido, más bien le hicieron bromas debido a su obvia embriaguez. Pensaron que los ruidos eran simples alucinaciones originadas por su estado de ebriedad. Un tiempo después de esto, mi padre se preparaba para vacunar a los gallos, y yo me encontraba en compañía de un amigo, explorando por toda la casa. La atmósfera en la casa era un tanto lúgubre, dándole un aire de abandono. Al llegar al patio, vimos como mi padre se alejaba de la casa, dejando a su compadre en el patio junto a las gallinas. Mi amigo y yo, movidos por la curiosidad, decidimos seguir a mi padre. Descubrimos que mi padre iba a nuestra propia casa a buscar más vacunas, ya que se habían agotado en la casa de mi tío. La distancia entre las dos casas era corta, pues vivíamos a una cuadra de distancia. Cuando mi padre volvió con las vacunas a la casa de mi tío, nos encontramos con que su compadre estaba en la entrada, luciendo aterrado. Mi padre lo observó con desconcierto y le preguntó si todo estaba bien. En un tono sincero, el compadre respondió que no lo estaba. Relató que, mientras estaba fuera de la casa esperando por las vacunas, se inclinó para empapar su cabeza en el agua de la llave del patio. En ese momento, escuchó una voz hablando detrás de él, pero no logró entender claramente lo que se decía. Supuso que había sido mi padre, así que le respondió pensando que estaba relacionado con las vacunas faltantes. Al no recibir respuesta, se secó los ojos con su camisa y al abrirlos de nuevo, se percató de que no había nadie más con él. Luego de esto, empecé a escuchar pasos en el interior de la casa, pensando que eran los pasos del hijo de mi tío y su amigo. Me acerqué para preguntarles si me habían hablado. Pero al mirar hacia el interior de la casa, lo que vi me dejó atónito. Una sombra enorme y oscura, con la forma de una persona, avanzaba por la casa sin tocar el suelo. Me apresuré a salir rápidamente hacia la calle, y fue entonces cuando te vi a ti y a los niños a lo lejos, lo que incrementó mi temor. Tanto mi amigo como yo quedamos asustados al escuchar lo que el compadre de mi padre había relatado. Yo me sentía particularmente intranquilo, ya que no era la primera vez que había escuchado historias sobre eventos extraños en la casa de mi tío. Mi padre intentó tranquilizar al compadre y continuaron con lo que tenían que hacer. Unos días después, todo estaba en calma y parecía que la anécdota del compadre de mi padre había quedado casi olvidada. Mi padre tenía que trabajar hasta tarde, por lo que me pidió el favor de alimentar a los gallos. Claro está, le confesé que me daba miedo estar solo. Entonces, decidió mandar a uno de sus ahijados para que realizara el favor.
Este ahijado, quien era mayor que yo y tenía menos de 15 años en ese entonces, fue a mi casa para recoger las llaves y dirigirse a la casa de mi tío. Sin embargo, en cuestión de minutos, volvió a mi casa completamente asustado y sin aliento, como si hubiera experimentado algo que lo había dejado en estado de shock. Dijo que cuando entró a la casa de mi tío, comenzó a experimentar una espeluznante sensación de ser observado, acompañada de múltiples escalofríos. A pesar de esto, no le prestó mucha atención y siguió adelante hacia el patio. Mientras estaba afuera, se apresuró a alimentar a los gallos y tenía la intención de marcharse rápidamente de allí. Mientras llenaba los bebederos de agua, agachado junto a las galleras, notó algo fuera de lo normal en el rincón opuesto del patio. Había una figura de pie, mirándolo fijamente. Esta presencia desconocida lo dejó completamente perturbado. En ese momento, sintió un intenso miedo y comenzó a correr en dirección opuesta. Mientras cruzaba la casa para escapar, escuchó un quejido agonizante que lo hizo temblar aún más. Movido por el temor que experimentó, no pensó en cerrar la casa con llave ni en tomar ninguna precaución, simplemente corrió directamente hacia mi casa. Después de este episodio, mi hermano mayor, un amigo suyo y yo decidimos armarnos de valor para cerrar la casa adecuadamente, ya que no queríamos dejarla abierta, lo cual seguro enfadaría a mi padre. Una vez en la casa de mi tío, el ahijado y mi amigo optaron por mantenerse alejados debido al miedo que habían sentido. Mi hermano y yo nos dirigimos a cerrar la casa con llave, intentando cambiar el foco de la conversación hacia otros temas para calmar la tensión en el ambiente. Sin embargo, al llegar a la casa, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo y me hizo voltear hacia atrás. En ese instante, fijé la mirada en la ventana del segundo piso y pude divisar una figura espantosa y oscura que me dejó atónito y sobrecogido por el horror. Rápidamente tomé a mi hermano del brazo, completamente sorprendido, y señalando con el dedo le hice notar lo que estábamos viendo. Observamos cómo la sombra oscura cerraba la cortina de la ventana con un movimiento brusco y potente. Esta visión nos dejó perplejos y aterrados, tanto que nuestra reacción instintiva fue salir corriendo como si estuviéramos enloqueciendo, sin siquiera atrevernos a mirar atrás. Una vez fuera de la casa, más tarde ese día, al llegar a donde estaba mi padre, le relatamos lo sucedido con todo detalle. Ante esta situación, mi padre decidió tomar medidas y solicitó la ayuda de un sacerdote para bendecir la casa de mi tío. Esta decisión se basaba en los numerosos incidentes extraños que habíamos presenciado en ese lugar, especialmente la aterradora figura que habíamos observado. El día que el sacerdote llegó para bendecir la casa, nos explicó que los juegos de apuestas y juegos de azar a menudo están relacionados con energías negativas y actos de brujería. Mucha gente, según nos dijo, recurre a pactos o prácticas mágicas para no perder o, en caso de que pierdan, intentar evitarlo en el futuro. Mientras el sacerdote recorría la casa realizando la bendición, subiendo las escaleras, empezamos a escuchar horribles lamentos y ruidos de cosas cayendo desde el segundo piso. Esta experiencia solo aumentó nuestra sensación de inquietud y extrañeza en relación con la casa. Después de ese episodio, por un tiempo creímos que todo había llegado a su fin. Incluso mientras paseábamos en bicicleta, a menudo echábamos un vistazo a la ventana de la casa de mi tío, recordando lo ocurrido, pero todo parecía estar en orden y tranquilo. Sin embargo, el tiempo pasó y una vez más la calma se rompió. Durante una ocasión en la que fuimos a ayudar a mi padre a llevar algunas cosas a la casa de mi tío, nos encontramos con algo realmente sorprendente. En una de las ventanas de la planta baja de su casa, vimos, con asombro, el muñeco de porcelana de mi tío. Esta fue una escena inusual, ya que normalmente guardábamos ese muñeco en su cuarto, en el segundo piso. Lo más inquietante de todo esto fue la posición en la que encontramos al muñeco. Parecía estar en una postura extraña, una que nunca antes habíamos visto. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario,
ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.